Ya. Cuando nosotros vemos la posibilidad o qué tan viable es poder desarrollar una planta para el manejo de desechos electrónicos en Guatemala, debe de buscarse que el retorno de la inversión no sea como tradicionalmente nos dicen los proyectos, a 3 o a 5 años. El retorno de la inversión en un proyecto ambiental se estima que debe de ser como mínimo de 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos factores que inciden en el desarrollo del capital, básicamente la educación, la información, la investigación y todo lo que va a ayudar para que la plataforma que se va a desarrollar sea ambientalmente amigable con cualquier tipo de residuo sólido electrónico que se genere como parte de la reducción de los electrónicos. Cuando hablamos de desechos electrónicos y eléctricos, no solo tenemos que ver como electrónicos celulares o computadoras, sino que también tenemos que hablar de un reloj electrónico como un reloj de pulsera, ¿sí? Como este que yo tengo, que es una microcomputadora, pero también tiene una batería, tiene plástico y tiene una pequeña computadora. Cuando estamos hablando de electrónicos, también estamos hablando de muchos equipos de casa que ya hoy tienen inteligencia artificial, refrigeradoras que tienen computadoras, televisores que tienen controles de temperatura, o por ejemplo, por decir algo, vinateras que están controladas por medio de un sistema de manejo de temperatura de vinos, qué sé yo. El punto es que cada vez más los electrónicos o los eléctricos empiezan a hacer equipos muy similares. Hoy vemos cafeteras que se prenden a una hora, se apagan a una hora, se autoabastecen de producto. Hoy vemos sistemas complejos de iluminación en casas en los que por medio de una computadora a distancia nosotros podemos prender, encender o apagar la calefacción. ¿Qué es lo que sucede? La brecha entre los electrónicos y los eléctricos cada vez va a ser menor, pero eso también va a hacer que nosotros, el manejo de los desechos electrónicos sea cada vez más difícil. Una planta para poder procesar desecho electrónico en Guatemala integrará básicamente, sin temor a equivocarme, unas 8 o 10 plataformas industriales de manejo de materiales. ¿Por qué? Porque si solo tomamos cable como material, tarjetas electrónicas, cuando hablamos de tarjetas electrónicas hay hasta 8 tipos de variedades de diferente tipo y calidad. Cuando hablamos de plástico hay 3 o 4 tipos de plástico. Cuando hablamos de metales como acero o como aluminio hay muchas aleaciones. Entonces la planta que se debería de tener es una planta de gran envergadura. Yo creería que, sin temor a equivocarme, debería ser una planta de fácilmente unos 20.000 metros cuadrados, con características de una industria metalúrgica, con procesos que puedan ayudar a mitigar el eliminar algunos desechos, como por ejemplo tener una máquina que pueda generar pirólisis para poder incinerar algunos residuos, pero de forma adecuada, tener tal vez un horno de plasma para poder captar todo lo que son los metales preciosos. Pero también algo que es importante mencionar es que Guatemala no está preparada para una infraestructura de eso, porque primero no tenemos la legislación que pueda ayudar a poderla manejar. Creo que sí hay un potencial, si no Guatemala, a nivel de Guatemala, a nivel centroamericano. O sea, no veamos a Guatemala como un país y a El Salvador como otro país y a Costa Rica como otro país cuando hablamos de este tema. Tenemos que hablar como Centroamérica, de la plataforma regional que va a poder abastecer o que va a poder ser atendida por medio de esta instalación, básicamente.